sentí esa necesidad de que algo faltaba, de que necesitaba esa guía divina. Le pedí a Dios que me guiara. El algoritmo me comenzó a mostrar videos del Islam, hasta que lo dije, bueno, voy a mirar. Cuando miré el primer video me di cuenta que no era para nada lo que yo creía. Bueno, mi nombre es Sebastián, mi nacionalidad es colombiana, aunque vivo aquí en Panamá y soy musulmán hace 2 años. Mi familia es católica, por lo general la mayoría de personas que crecen en el ámbito latinoamericano, casi toda mi vida la llevé con mi familia como católico. Cuando era adolescente fue que más cuestioné el tema de mis creencias. Habían cosas en el catolicismo que como que no me convencían al 100%. Y aún así todavía tenía muchas preguntas que nunca encontré respuestas allí. Llegó un punto en el que tal vez no era muy ferviente de la religión, aunque siempre creí en Dios. Yo llegué a Panamá hace 3 años más o menos. Llegué fue por trabajo. Y dentro del camino de llegar a Panamá y estar viviendo acá, sentí esa necesidad de que algo faltaba, de que necesitaba esa guía divina. Entonces llegué al punto en el que un día le pedí a Dios que me guiara, que hiciera conmigo lo que quisiera, pero que me guiara por el camino recto. A los pocos meses conocí el Islam. El Islam lo conocí a través de esa búsqueda de Dios, de conocer diferentes religiones que hablan de él. Llegué al camino del Islam. Obviamente, cuando recién lo conocí, sí lo rechacé, porque no me generó interés. Yo decía, el Islam, no, que no quiero saber de eso. Y lo rechacé, así fue como por 2 meses. Pero me venían saliendo constantemente videos. El algoritmo me comenzó a mostrar videos del Islam. Hasta que lo dije, bueno, voy a mirar uno. Cuando miré el primer video me di cuenta que no era para nada lo que yo creía. Y fue como el tema de ahí fue donde lo conocí, ¿no? Comencé a investigar un poco más, comencé a meterme un poco más de lleno con el tema. No conocía musulmanes, realmente fue presencia divina, podríamos decirlo así, lo que me trajo hasta el camino. Después de tanto investigar, varios meses mirando, muchas incertidumbres porque al final llevas un estilo de vida con una crianza muy diferente a las enseñanzas islámicas, pero muy en el fondo sientes que el camino correcto es este, que el camino es el Islam. Decidí hacer mi shahada, decidí hacer mi shahada después de mucho tiempo ya con mucha información, con dudas y todo, pero al final tienes que dar el paso para seguir avanzando y eso fue lo que hice. La palabra Islam es sumisión, entonces no es algo diferente a lo que Dios nos ha querido mostrar, que es la sumisión a Dios, que al final se convierte en un estilo de vida. Entonces no es solo creer, sino cada cosa, cada acto que haces en tu día a día es un acto de adoración a Dios y basas tu vida a través de eso. Siento que eso es muy bonito. ¿Qué es lo que más me gusta del Islam? Todo. Pero en sí, la unicidad que nos genera en el Islam te das de cuenta de que Dios no necesita de terceros ni compartícipes, sino estás directamente relacionado con Él. O sea, aquí no le rezamos de pronto a un santo o una virgen para buscar a Dios, sino tienes una conexión directa con Él. Dios de pronto no es como se lo pintan a uno en el catolicismo, que es muy estricto, rudo, sino todo lo contrario, es misericordioso, es perdonador. El tema de la disciplina fue algo que también me ayudó bastante. Aunque siempre he sido como disciplinado, pero la disciplina religiosa, el enfocarte, el manejar tu carácter, realmente cambió muchas formas de mi vida que ya venía en ese proceso de cambio, pero el tema de la creencia religiosa y que aparte de que es una creencia, se vuelve un estilo de vida, enfoca mucho más a las personas. Eso me cambió bastante. La gente percibe el Islam como una religión de restricción, pero realmente no es así. El Islam libera, nos libera del ego, del materialismo, realmente de la dependencia de las demás personas y nos hace conscientes de que
de que dependemos de Dios, ¿no? Y tenemos que actuar directamente acorde, tenemos que llevar un estilo de vida acorde a actuar correctos frente a la sociedad. Muchas veces pienso, y no solamente lo pienso, se ve en la sociedad que se han normalizado cosas inmorales, que hoy en día son muy normales. Y se ha normalizado tanto que el tratar de actuar bien ya es diferente. Ya tú estás actuando mal cuando tratas de actuar bien. Entonces, si tú miras todos los antecedentes de lo que es la religión, te das de cuenta que si eso se aplica en un sistema social, se promueve la justicia y la equidad. Y la equidad, no hay injusticia, no hay una manera de sobrepasar límites con otras personas. Y no hablamos solamente en temas de que tú y yo podemos tener lo mismo, sino realmente de que no puedes discriminar, de que tienes que ayudar, de que eh, tienes que llevar una buena manera de tratar a las personas. Entonces, realmente no oprime nada, realmente libera. Y si hablamos de opresión, o sea, ¿a qué tipo de opresión se refieren si el que ingresa al Islam lo hace por conciencia, por decisión propia? Porque muchas veces las personas piensan que de pronto el ser musulmán es cohibirse, pero no, el ser musulmán no es cohibirse, es todo lo contrario, es entender el por qué estamos aquí y cómo podemos ser un ente que aporte a la sociedad. Nos hace mejor personas, porque aparte de que somos cálidos, amables, eh, el Islam nos enseña a ser más disciplinados, a forjar mejor nuestras bases como familia, en la sociedad. Entonces siento que realmente nos choca. La falta de conocimiento de lo que es realmente el Islam es lo que hace que la gente piense eso. Entonces siento que no deberíamos de pronto dejarnos llevar por lo que dicen los medios o lo que hablan del Islam de gente que no es practicante. Es importante no generar ese estigma y, y como muchas veces investigamos otros temas en nuestras vidas, si realmente quieres entender un poco de Dios, deberías mirar las ramas que hablan sobre Dios y no generar el estigma sin conocerlo o generar ese rechazo a un musulmán sin saber realmente en qué es lo que cree o qué es lo que practica. Yo pienso que como conversos es difícil, más que todo en el ámbito latinoamericano, ¿no? Eso es algo nuevo para esta región. Entonces, el mismo entorno social en el que uno crece y como se vive en Latinoamérica hace que de pronto sí se sienta al principio diferente, que uno se sienta de pronto un poquito diferente. Pero tú vas entendiendo que muy aparte de tu contexto cultural, el Islam encaja en cualquier cultura, en cualquier ámbito. Es algo que uno va entendiendo con el paso del tiempo, porque pienso yo que muchas veces uno de converso quiere dejar todo de una y ser lo más recto posible. Y uno lo puede hacer, pero es difícil sostenerlo con el tiempo. Entonces uno aprende y uno entiende a medida que uno va aprendiendo de la religión, que como el Corán se reveló en 23 años, así mismo es el proceso que genera un converso. O sea, tiene que ser un paso a paso que a medida de los años va avanzando y lo va acercando un poco más. A las personas que vean esto, que no pierdan la esperanza en Dios, realmente si sienten que el Islam los está llamando o quieren conocer acerca del Islam o sienten que les falta algo en sus vidas, que su creencia de pronto les falta un complemento, yo los invito a que se acerquen a la religión, a que se acerquen a conocer del Islam, a que lo hagan con el corazón abierto, sin estigmas sociales, sin ese rechazo, sino realmente sean, sean muy parciales al momento de conocer, de investigar, no generen ese obstáculo. Comiencen con textos básicos, que esto es fundamental. Esto no va muy aparte de la creencia que se tiene. Aquí se cree en Jesús,
es parte fundamental del Islam. Si no crees en Jesús, no eres musulmán. Aprendan y conozcan directamente del Corán y de musulmanes hoy en día hay muchas páginas islámicas que te van a dar información fiable de lo que es el Islam. No te dejes llevar por los medios, lo que dicen en las noticias de los musulmanes, sino busca la fuente directa de musulmanes. Tú no puedes, voy a dar un ejemplo, tú no puedes hablar de carnicería con un panadero. Entonces es lo mismo, tú no puedes hablar de Islam con una persona que no practica el Islam. Entonces siento que es muy importante, pero al final háganlo de corazón, dense la oportunidad y pues no pierdan nada. O sea, si ves que el Islam te está llamando, que es algo que te llama la atención, abre tu corazón a Dios, pídele a Dios. Tú no necesitas nada, sino pídele a Dios. Si este es el camino, que te guíe y que te oriente. Y ahí lo vas a entender. Entonces, los invito a que conozcan, a que investiguen, a que busquen fuentes fiables. Y si tienen un musulmán cerca, conocen un musulmán o han visto una mezquita, siempre son bienvenidos en cualquier lado. Pueden acercarse, pedir información y siempre van a ser bien aceptados.